Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado La sana doctrina, y como texto base tomaremos el capítulo 2 de la carta a Tito en el verso 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hace poco saludé a alguien y cuando le pregunté cómo estaba, me dijo que bien, gracias a Dios. Al recibir esta respuesta, le pregunté que si era evangélica y que a dónde asistía. Me respondió afirmativamente y que asistía a una iglesia de sana doctrina. Ante dicha respuesta, volví y le pregunté que qué era sana doctrina para ella y me dijo que sana doctrina es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a lo que volví y le pregunté que si los profetas y los apóstoles habían enseñado tal cosa. La respuesta fue que así le habían enseñado sus pastores. Cuando intenté hablarle del arrepentimiento y del perdón de los pecados, se enojó y ya no quiso hablar conmigo más. Tal es la reacción de muchos que no saben qué es la sana doctrina. Piensan que sana doctrina es predicar su organización o la iglesia a la que pertenecen, y ante la verdad de la Escritura prefieren huir antes que escuchar la verdad del Evangelio. Se cumple en ellos lo que el texto que acabamos de leer dice: no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina. El diablo logra este propósito usando a sus falsos maestros, a sus pseudoapóstoles y falsos profetas o profetisas, que distorsionando la verdad de Dios revelada en su palabra y presentando medias verdades con mentiras incluidas, mezclando doctrinas de hombres y de demonios como nuevas revelaciones del cielo, envenenan a las gentes día a día, o que simplemente usa enseñadores confusos, sin entrenamiento ni preparación bíblica, que caen en errores doctrinales por la mala interpretación de los textos, por falta de revelación o de iluminación dada por el Espíritu de Dios, que no concuerdan con las palabras de los apóstoles y el mismo Señor Jesús. Estas personas trazan o dividen mal los tiempos o dispensaciones establecidas por Dios. Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de sanas palabras, de sana enseñanza, enseñanza no tergiversada ni manipulada con propósitos que justifiquen alguna manera determinada de actuar. La sana doctrina es la doctrina bíblica tal cual está escrita para salvar al hombre y hacerlo nueva criatura según Dios. La sana doctrina es lo que los huesos son al cuerpo humano. Un cuerpo sin huesos carece de firmeza, se deformaría por cualquier viento, sería como una gelatina. De igual manera, una iglesia sin sana doctrina es una iglesia que se la lleva el viento, es sin forma, sin estructura, que no sabe dónde está ni para dónde va, y que es presa fácil de los engañadores o de los soñadores de sueños, como hoy es muy común. Muchos incautos desprecian el aprender doctrina, pues solo viven de las emociones, solo les importa lo que sientan. El concepto de doctrina se explica en palabras sencillas, entendiéndolo como enseñanza. O sea que al yo decir tal doctrina es tal enseñanza, es el proceso de instruir o dar conocimiento sobre un tema en forma metódica y ordenada. Hoy pues necesitamos estar preparados para dar defensa ante todo aquel que nos pida razón de nuestra fe y oponernos a los falsos maestros
que enseñan sus herejías destructoras. Pedro nos aconseja que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Recuerde que es con mansedumbre, porque es que hoy la gente discute y hasta se tratan mal. Las falsas enseñanzas que hoy se dan como alimento sano producen en el cristiano que éste se enferme espiritualmente y que quede incapacitado para vivir una vida útil y plena, que es ser luz y sal de la tierra. Ese es el propósito que Dios se ha trazado. La verdad tiene las características de que libera y transforma al ser humano que cree esa sana doctrina. Sepa y entienda, amigo y hermano, que lo más parecido a la verdad es una verdad con mentiras, porque cuando algo es una mentira, es fácil descubrirla, pero si la mentira se revuelve o se mezcla con una verdad, será más difícil desenmascararla y fácilmente caer en ella. La primera de las malas doctrinas es la doctrina de la hipocresía o la doctrina de los fariseos. Está en el capítulo 16 de Mateo, el verso 12. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esta doctrina consistía en ponerle cargas a la gente que ni ellos con un dedo podían llevar o mover. Se fijaban más en los rituales de lavarse las manos, en que el sábado fuera guardado, y se olvidaban del amor y la misericordia que viene de Dios. Eran amantes de hacer largas oraciones públicas para ser vistos por los hombres y alabados por el pueblo. La segunda mala doctrina que encontramos es la doctrina del viento o de las artimañas del error, y la encontramos en la carta a los Efesios, el capítulo 4, el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se le llama viento de doctrina porque contiene palabras que se las lleva el viento. Son solo engaños que han ido evolucionando para engañar el corazón de los ingenuos. Son solo palabras bonitas que no producen el nuevo nacimiento. Es enseñada por maestros astutos que no quieren la salvación ni el perdón de las almas perdidas y que solo buscan el dinero de los incautos. Otra mala doctrina es la doctrina diferente o lo que se llama la doctrina de las fábulas y de la vana palabrería. Y la encontramos en la primera carta de Timoteo, el capítulo 1, el verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Este tipo de doctrina la encontramos en los tiempos de los apóstoles y aún hoy en día. Nos encontramos judaizantes que nos dicen que son de la descendencia de alguna de las tribus de Israel y fingen ser creyentes espirituales, llenos de palabrería y de terminología de la ley judía. Quieren meter en la iglesia prácticas judías o rituales que no son dados para los creyentes del Evangelio o de la sana doctrina de Cristo. Su característica principal es buscar contienda o disputa con los verdaderos creyentes. La carta a Tito nos dice en el capítulo 3, el verso 9, pero evita las cuestiones necias, esas peleas con los judaizantes
o con todos los que viven buscando debates y contiendas, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Cuando se tiene la sana doctrina, no hay necesidad de discutir con nadie. Solo se debe enseñar al que quiera aprender, porque la discusión, como dice el texto, es vana y sin provecho. Debemos tener en cuenta lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley sí es para ellos, pero no para los que tienen la sana doctrina. El justo está muerto para la ley, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. Así que no se ponga en discusiones con gente judaizante o con gente que quiera armar debate o contienda por palabras o frases judías. Otra mala doctrina es la doctrina de la comezón o de las concupiscencias. Está en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta es la doctrina de las grandes megaiglesias. Como dice Pablo, las iglesias del montón, donde se escucha solo lo que quiero oír, donde están todos los que no soportan que se les hable de arrepentimiento o que se les hable de pecado, ni quieren saber nada del perdón de los pecados, ni del nombre del Señor Jesús para salvación, mucho menos que se les hable de santidad. No quieren renunciar a nada de lo que el mundo les ofrece, porque nada les parece pecado. Solo buscan cosas como la sanidad divina, solo quieren escuchar de prosperidad financiera, solo buscan las añadiduras del reino, comida para comer y vestido para vestir. Pablo nos describe a tales personas en el capítulo 16 de Romanos, el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso esto es una mala doctrina. Solo les gusta la alabanza sin experimentar la libertad que da el conocer la verdad y guardarse en integridad para Dios, porque Dios dice que la alabanza verdadera y la que Él escucha es la de los justos. El Salmo 33:1 lo dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. La otra mala doctrina es la doctrina de Balaán, y está en el capítulo 2, el verso 14 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El nombre Balaán en hebreo significa devorador del pueblo. Este tipo de doctrina fue y es muy común en nuestro tiempo. Encontramos personas pseudocreyentes o pseudoprofetas de Dios que, al igual que Balaán, siendo profeta de Dios, se vendió al gobernante de turno, en este caso a Balac, por los beneficios que Balac le ofrecía. Hoy día es muy común ver a pastores o creyentes que se venden al candidato o político de turno por beneficios que el futuro concejal o alcalde o presidente les ofrece en caso de ganar. En muchos casos, se presta el púlpito de la iglesia para campañas políticas, cayendo en el error de Balaán, que pagó con su vida el error que cometió. Vemos maestros o pastores que enseñan que de todo se puede comer o beber
si solo es un poquito, como es el caso de los mal llamados testigos de Jehová. En otras organizaciones se enseña que no es necesario casarse, que si convivimos con alguien, esa ya es nuestra esposa. Y en el peor de los casos, en otras organizaciones se enseña que podemos casarnos y divorciarnos las veces que queramos, si no nos entendemos con la persona o con nuestro cónyuge, porque a paz nos llamó el Señor, cayendo, como dice el texto, en fornicación y en adulterio, porque hombres o pastores como Balaán me autorizan a fornicar. Este tipo de doctrina es permisiva por miedo a perder clientes y a perder las ofrendas que dan sus feligreses. Por tal razón, Pedro afirma, ante tan mala doctrina, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ay de ellos, porque se lanzaron por lucro en el error de Balaán. El que pastorea por dinero o por ganancia, termina vendiéndose al diablo por un mejor salario. Otra mala doctrina es la doctrina de los nicolaitas y está en Apocalipsis 2:15. Y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nicolaos significa vencedor del pueblo. Es la versión griega de Balaán. Nicolaos se le decía al que ganaba almas de creyentes para sí mismo y no para Dios. Hacían grupos para sí mismos. Abusaban de la doctrina paulina de la salvación por la gracia de Dios, convirtiéndola en una invitación a la laxivia y al desenfreno. Judas nos dice en el capítulo 1, el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eran gente bautizada y niegan a Dios con su comportamiento, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan también a su manifestación en carne. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos nicolaitas vivían contrarios a lo que Pablo decía que era la gracia, porque Pablo enseñaba que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, pues en la doctrina de los nicolaitas no hay que renunciar a nada, se vive para el mundo y no para Dios. De este tipo de doctrina vemos en muchas congregaciones de origen pagano o romanista, que su frase lema es: el que peca y reza empata, haciendo alusión al significado de su nombre, destructores del pueblo. Otra mala doctrina es la doctrina de mandamientos de hombres. Está en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en el verso 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les decía también: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque las tradiciones judías las volvieron mandamientos, cosas que Dios no había ordenado. En este tipo de doctrinas han caído muchos en este tiempo, ya que enseñan mandamientos de hombres como doctrinas de Dios, llamándolos dogmas de la fe, donde tratan de enseñarle a la gente que aunque Cristo nos salvó, no es suficiente y hay que hacer algunas cosas más o guardar mandamientos de la ley mosaica para así poder alcanzar la gracia y la salvación de Dios. En la iglesia de Colosa había este problema y por eso Pablo les escribe en el capítulo 2, el verso 16: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, porque los atacaban, o porque no celebran fiestas ni respetan los días de luna nueva o de reposo. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero era Cristo. Así que no dejen que nadie los condene
y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde, que dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerza. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio?, pregunta él. ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Hoy vemos creyentes diciendo que si no guardas el sábado te pierdes. Vemos gente celebrando la fiesta de los tabernáculos. Otros se volvieron hasta vegetarianos porque eso les hace más santos y su cuerpo no se contamina. Algunos no toman ni café, contrariando lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada, si le damos las gracias a Dios. Por tanto, podemos comerlos porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Otra mala doctrina es la doctrina de los demonios y la de los espíritus engañadores. Y está en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cabe recordar que los postreros tiempos empezaron después de la resurrección de Cristo. Uno de los aspectos que se esperaba en los últimos tiempos eran las herejías y los falsos maestros. La misión de las doctrinas de demonios y de espíritus engañadores es hacer apostatar a las personas del verdadero evangelio. Pablo dice que son fáciles de detectar y nos da algunas pistas para poder identificarlos. Estos falsos maestros que enseñan esta mala doctrina, pues prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán aún al Señor que los rescató, que medran falsificando la palabra de Dios. Lo curioso de este tipo de doctrinas es que hablan de Jesús, pero de un Jesús totalmente distinto al Señor Jesús de la Biblia. Y lo curioso es que reciben un espíritu diferente al Espíritu Santo. Por tal razón, vemos pseudopastores tumbando gente con solo soplar o con solo mover sus manos como superhéroes de caricatura. Incluso ponen a los creyentes a hacer tonterías de reírse hasta más no poder. Todo esto lo hace la doctrina manejada por demonios y por espíritus de engaño. Otra mala doctrina son las doctrinas extrañas y diversas. Y están en Hebreos el capítulo 13, el verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El autor de Hebreos está convencido que la única fuerza verdadera le viene al corazón del hombre solo de la gracia de Dios. Es posible que hubiera en esa iglesia algunos que estaban dispuestos a abandonar la libertad cristiana para volver a someterse al yugo de las reglas y de los estatutos judíos, creyendo que de esa manera adquirirían más fuerza espiritual o santidad. Hoy día hay un sinnúmero de doctrinas que no son sana doctrina, son solo doctrinas mezcladas con la mentira, que van en contra de la palabra de nuestro Dios y alejan a las almas del propósito de Dios, que es nuestra salvación. Pero al igual que en el tiempo antiguo, hay una voz que nos instruye y nos da una recomendación para todo aquel que quiera hallar la verdad. En el capítulo 7 de Juan, el verso 17,
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si es mala doctrina, o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesús nos enseña en este pasaje de la Escritura que para conocer la doctrina de Dios y no dejarnos engañar, lo primero que hay que tener es querer hacer la voluntad de Dios, tener un corazón dispuesto para oírlo y sacar todo tipo de prejuicios o de conceptos preconcebidos de nuestra mente. Solo hay una sana doctrina de salvación, no hay dos. Solo hay un evangelio, no hay dos evangelios. Solo hay una manera de obtener el perdón de los pecados y es en el nombre de Jesús. No hay dos maneras. Solo hay una gracia redentora. Solo hay una doctrina para alcanzar la vida eterna. La doctrina de la piedad es la sana doctrina bíblica. Primera de Timoteo, el capítulo 6, el verso 3 lo dice. Si alguno enseña otra cosa, o sea, las malas doctrinas, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, que la sana doctrina se compone de dos cosas, de las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido el que no tenga esto. Nada sabe, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Todas esas malas doctrinas, esto es lo que causan, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Para qué debate usted con esa gente? Gente que está privada de la verdad, que toman la piedad, o sea, la manifestación de Dios en carne, como fuente de ganancia. Mire la recomendación, apártese de los tales. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, y va a decir cuál es, que es según la piedad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y va a describir la piedad. Él, o sea, el Dios viviente del verso 15, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, que por esto mismo, por esa doctrina de la piedad, trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, en ese que se manifestó en carne, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y mire lo que afirma, esto manda y enseña. Si esto enseñas a los hermanos y a la gente, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, no de la mala. Esta es la buena doctrina que has seguido. O sea que la doctrina de la piedad es la verdad del Evangelio. No tener esta doctrina es estar ciego y la Biblia lo describe como carente de la verdad. Todo lo que vaya en contra de esta gran verdad será considerado como mala doctrina o doctrina no sana. La sana doctrina es llamada también la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles predicaron la doctrina de la piedad. Si su doctrina difiere de la doctrina apostólica, tiene una mala doctrina. Su doctrina no es sana. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les continúe bendiciendo.